Vamos a abrir la Biblia en Éxodo 14. Éxodo 14. El tema de hoy es: haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Así es el tema de hoy. ¿Cómo es? Haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová
pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Amén y amén. Haga usted lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. Vemos una historia acá en Éxodo 14 de que una vez que el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud, 430 años esclavos allí del faraón. Acuérdese que faraón significa ¿qué? Satanás, y Egipto significa el mundo, para que entremos en contexto. Y una vez que faraón dejó libre de la esclavitud al pueblo de Israel, 430 años, este reaccionó, como acabamos de ver del versículo 1 al 9, e hizo una pregunta: oiga, ¿cómo dejamos nosotros ir a esta gente que nos servía? Persigámoslos. Y se levantó con todo a perseguir al pueblo de Israel con poderío militar, porque los egipcios eran pueblo de guerra, tenían muy buena infraestructura militar, con carros, lanzas, adiestrados en la guerra militar, y salieron a perseguir al pueblo de Israel, hombres muy preparados para las guerras. Les persiguieron y hubo una encerrona, ya no tenían para dónde coger. Llegaron hasta cierto límite donde se encontraron ¿a qué? El mar, y atrás estaba ¿qué? El desierto, una encrucijada bien tenaz. Y venía Faraón con toda esa artillería pesada para coger a Moisés y destruir el pueblo de Israel. Entonces dice la escritura, que me llama mucho la atención y que creo que ustedes se dieron cuenta, que el mismo que endureció el corazón de Faraón fue el mismo Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para que usted se dé cuenta quién es el Dios en que usted cree. Si usted no ha creído en ese Dios, con todo lo que nosotros leemos en la escritura y con todo lo que ha hecho, entonces no somos cristianos, no somos verdaderos creyentes. Y todo lo que hace el Señor, sea lo que sea, levántese el que se levante, así usted no lo entienda en su casa, es para mostrar su poder sobrenatural, y Él sabe por qué lo permite. Amén. Enfermedades, crisis económicas, pandemias, virus. Tenemos un Dios de los imposibles, lo cantamos ahorita, y yo lo he visto la gloria del Señor, yo lo he visto, y creo en ese Dios sobrenatural que rompe todo esquema del diablo, y en eso tenemos que creerle a Dios. Si a mí me habla una palabra de estas, de esa forma, pues yo creo en el Señor. 25 años atrás me devuelvo, cuando yo era un mundano, cuando era esclavo de Egipto, cuando era esclavo de Faraón, de Satanás y el mundo.
25, 26 años soy cristiano, lleno de mundo, lleno de cosas horribles, haciendo las cosas que Faraón había puesto en el mundo para yo hacer, preso de los demonios, de los espíritus inmundos. Y viene la libertad para mí de una forma sobrenatural, para mí y mi esposa, por una crisis que hubo en la casa, en el hogar, por el alcohol, por las mujeres, por una cantidad de cosas. Y le doy gracias al Señor porque Dios me libertó, porque Dios hizo cosas tremendas en mi vida. Me acuerdo tanto de ese texto bíblico que a mí nunca se me olvida, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No fue fácil, sobre todo trabajando yo en una entidad del gobierno como trabajaba, yo fui investigador del DAS criminalístico, tenía mucho que ver con la mafia, con todas estas cosas, y no fue fácil para mí que el diablo me soltara, y luché mucho tiempo después de que empecé mi camino como bebé espiritual, pero me sobrepuse a todo eso y le creí al Señor y dije: de verdad existe un Dios sobrenatural en medio nuestro. Entonces hoy les voy a hablar de 3 cosas importantes. ¿Qué hacer en esos momentos críticos cuando se presentan cosas y situaciones difíciles en su casa, en su familia, usted mismo? Lo que estamos viendo en el país, lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿sí? Momentos críticos que se nos presentan en la vida, donde nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo posible, porque somos limitados. La ciencia es limitada, la informática es limitada, todos somos limitados. Entonces hacemos lo posible, hasta ahí llegó lo posible ya, pero Dios se encarga ¿de qué? De hacer lo imposible. Nosotros hacemos lo que esté al alcance de nuestras posibilidades, lo que realmente es imposible hay que dejárselo al Señor. Amén. Y lo primero que yo veo en este texto, oiga lo que les voy a decir, lo primero que yo veo en este texto cuando lo leo es que usted y yo no nos debemos dejar llenar de temor en todo lo que está pasando. Y debemos ser firmes en nuestras convicciones. Cuando hablamos de nuestras convicciones, estamos hablando de ¿qué? De que yo estoy plenamente convencido quién soy yo en Cristo, quién soy yo en el Evangelio, quién soy yo, quién es mi Dios. Esa es la convicción que nosotros debemos tener. Y cuando nosotros leemos del versículo 10 en adelante, debemos entender allí que cuando los israelitas sintieron cerquita la muerte, porque ustedes se dieron cuenta, ¿no? Sintieron cerquita la muerte, entonces el clamor de ellos lo hicieron de una forma incorrecta. Empezaron a clamar al Señor porque estaban en una situación bien difícil, pero después fueron a donde Moisés y empezaron ¿a qué? A juzgarlo, a quejarse. Hubo refunfuños, hubo quejas hacia Moisés. Entonces me doy cuenta yo la forma como clamaron negativamente, con refunfuños, con quejas hacia Moisés, y olvidaron cómo el Señor sacó a su pueblo, lo sacó de allí mediante las 10 plagas. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Usted se devuelve, las 10 plagas. Semejantes milagros sobrenaturales que vio el pueblo con las 10 plagas, que la última fue matar a los primogénitos de Faraón. ¿Se acuerdan? Y lo saca de allá y se les olvidó muy pronto. Eso pasa, se nos olvida muy pronto lo que hace nuestro Dios y nos dejamos llenar de temor. Se nos acaban las convicciones cristianas tal vez. Pero gracias a Dios hay un hombre ahí parado en la raya que llama Moisés, que le creía al Señor, parado en la raya, y los animaba, ¿cierto? Y les decía:
Pónganse en las pilas, que ustedes van a ver la gloria del Señor, palabras más, palabras menos, se van a dar cuenta. 2 millones de personas atravesando ese mar. Según lo que yo entiendo de la palabra, fue día y noche pasando el mar que Dios abrió. Les tocó la oscuridad. 2 millones de personas, mucha gente y mucha responsabilidad para Moisés. Entonces Moisés tenía una actitud muy positiva y exhortó al pueblo a tener ánimo, firmeza, no desfallezcan, e invocó la intervención divina del Señor para que hiciera lo imposible. Entonces póngase usted a pensar, Moisés cuando llegó al filo del mar, y eso picado, como dicen los costeños, está picado el mar, y esa situación tan difícil, y que nos devolvemos con 2 millones atrás, con niños, animales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Y los otros encima, como muchos a veces que nos quejamos de una forma o oramos de una forma incorrecta, lo que hacemos es quejarnos, refunfuñar, levantarnos contra el pastor, contra el presidente, contra la vida, contra la casa, contra la familia, y vamos a adorar al Señor. Se nos olvida quién es Dios, se nos olvida quién es Él, se nos olvida que Él rompe todos los esquemas, todos, porque es un Dios sobrenatural, sobrenatural, por encima de todo, por encima de todo. Querida iglesia, recuerde que Satanás nunca va a aceptar, en el caso mío, que algún día yo fui esclavo de él y fui andando de los brujos, hice cosas feas, que ahí está los egipcios que representan los demonios, y siempre se arrepentirá de haber soltado a una persona como yo o como usted. El diablo me la ha sentenciado varias veces. Me ha dicho: usted se descuida y le hago un daño terrible, porque él sabe el daño que yo le he hecho también en el mundo espiritual. Y así usted debe entender que si usted fue escogido o escogida, usted también le está haciendo daño al diablo y tiene que cuidarse. Entonces lo hablo a título personal cuando yo estaba en el mundo. Pero ¿qué hay de las personas que han sido cristianas y se han dado una vueltica por el mundo y no les ha ido muy bien y vuelven otra vez a casa? A esas personas yo les recomiendo, tengan cuidado. O los que están aquí que piensan irse porque nada les gusta. Después de 15, 20 años quieren ir a probar mundo. Tengan cuidado, porque esto no está para probar, esto está para afirmarnos y convencernos quién es nuestro Dios. Amén. Muchos se han ido a dar una vueltica por el mundo. En el caso de los jóvenes, fornicar un ratico a ver cómo me va. Y el que es casado entonces pone la mirada en la mujer extraña, ajena, y va a darme una vueltica a ver qué. Y esa vueltica le ha costado cosas terribles. Y el que está aquí bien cómodo porque el Señor le ha hablado, porque está bien, porque entonces se incomoda. Entonces el Señor dice: bueno, entonces si se incomoda tanta bendición, entonces vaya, mire allá a ver cómo le va. Es para los tres públicos. ¿Sí me hago entender? Esta palabra es para los tres públicos. Si usted está pasando una situación difícil, no se asuste. Bueno, nos asustamos, listo, porque somos humanos, listo, nos da miedo. Pero debemos saber manejar ese miedo y ese temor. ¿Usted qué cree que Moisés ahí parado, qué sentía? O David frente a Goliat. No vamos a decir que eran los superhombres, ellos les dio miedo, pero manejaron el temor muy bien. Y decía: padre, usted no me va a dejar aquí quedar en vergüenza, son 2 millones. Yo me imagino a David frente a Goliat: uy, pero semejante gigante, Dios mío, este me va a acabar. No, manejaron bien la situación y confiaron en quién, en Dios. ¿Cuál es el gigante que usted se ha levantado o está todavía ese gigante que no ha podido usted derrotarlo por el miedo, por el temor, por la falta
de verdad, de convicción de que usted no se ha apersonado de quién es en Cristo, o que no lo ha dejado avanzar en el Evangelio, porque no ha obtenido las bendiciones necesarias hasta acá. ¿Por qué? Porque se paralizó por el temor tan terrible que el diablo lo atemorizó y no ha avanzado en las finanzas, no ha avanzado en el ministerio. Y vamos a mirar cuánto lleva el ministerio: 15 años, 20 años. ¿Y usted qué ha hecho? No, ahí me da miedo hablar, me da miedo orar en público. No, ahí vamos. No pienso que eso no es así, ¿cierto? Ahí está un reto muy grande, supremamente grande. Hay frases como estas: no fue sino empezar a asistir a esa iglesia y todo me está saliendo mal. Muchos dicen, no, yo que he sacado con arrodillarme aquí mes tras mes, año tras año, ¿qué he obtenido? Hay que revisarse a ver qué es lo que ha pasado en la vida. O en medio de los problemas, o en medio de las dificultades, en medio de los momentos duros y difíciles, porque el Señor sabe lo que hace con nosotros, es preguntarse usted, y me pregunto yo, ¿por qué Dios está permitiendo eso y para qué lo está permitiendo? Para su gloria y honra, para la exaltación, como estamos viendo en este momento, para el glorificarse en medio de todo esto que estamos viendo acá. Yo no he visto resultados, dicen los que están bien a comer, yo no he visto resultado en esto, pero nunca le ha faltado la comida, nunca le ha faltado la protección del Señor. Su familia no vive momentos difíciles y muchos se cansan de esto, se ponen a refunfuñar, vuelvo y repito, de las cosas que hace la iglesia, en vez de ser un agente que se motive para el cambio. O en la empresa, se aburren de la empresa, porque o en el estudio medio viene algo complicado y no, dejan todo botado. Muchos dejan las cosas medio empezar. Firmes en el Señor, haciendo lo posible, y déjenle al Señor lo imposible. ¿Qué decía Moisés? No temáis, estar firmes, porque Jehová peleará. ¿Por quién? Por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés ha parado con su vara. Eso decía él: vosotros estaréis tranquilos. Yo he tenido que enfrentar muchas cosas difíciles y duras. El diablo me ataca demasiado, y Él sabe por qué permite esos ataques. Yo lo que digo es lo de Moisés: Señor, pues dígame qué es lo que está pasando con mi vida, y yo reevalúo, pero yo sé que todo esto es para la gloria y la honra tuya. Y endurece el corazón de Faraón, lo endureció en las 10 plagas, ¿se acuerdan? Para que Él sea glorificado. Y mire que esto quedó una historia, eso de la abertura del mar rojo, eso quedó una historia. Aquí hay pastores, aquí hay líderes. Lástima que muchos no hayan pensado así y no se hayan dejado guiar de su líder, de su pastor. Mire, mi pastor ya está muerto y me dolió mucho la muerte de él, porque murió en el COVID allá en Bogotá. Yo me hice pastor allá en Bogotá. Para el llamado yo esperé 13 años de llamado para el pastorado. Fue un proceso ahí, pero a los 6 meses ya estaba en el equipo del pastor. Cuando yo entré, yo era un bebé todavía, espiritual, y ya estaba en el equipo del pastor a los 6 meses. Estábamos con mi esposa. Yo no sabía ni coger el chupo que era la Biblia, yo no sabía cómo se leía eso, nada, pero yo estaba en el equipo del pastor. Yo dije: Dios me tiene para esto, y empecé a darme cuenta en mi trabajo cómo era el trabajo que yo tenía, y empecé a darme cuenta lo que el diablo estaba haciendo con la gente, de ver muertos, de ver gente en la cárcel.
de ver los hospitales llenos, de ver compañeros míos muertos. Y ahí más me agarré del Señor, y desde eso hace 26 años. Y empecé a guiar a mucha gente, la que se dejó guiar. La que no se dejó guiar por mí, pues hoy están en el mundo, en la inmunda, otros están muertos. Pero yo le he dejado lo imposible al Señor. ¿Y Él ha hecho? ¿Yo he hecho qué? Lo posible, lo posible. Otra cosa aquí que yo veo en el texto, además de dejar el temor y ser firme en nuestras convicciones, que está del 10 al 14, ¿sí? Es que en el versículo 15, que quiero que lo leamos, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y dice, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Le está diciendo el Señor, que es la segunda situación que yo veo aquí en el texto, es Moisés. Entonces yo voy a hablar de la oración ya acá de Moisés como tal, no del pueblo sino de Moisés. Dice: Moisés, tu oración ya fue escuchada. Moisés ya oró, ya ayunó, ya oró. ¿Qué le falta a Moisés a usted? Actuar. Usted ya oró, usted ya reprendió, usted ya ayunó por sus cosas. Porque es imposible, las cosas que yo estoy viendo en mi familia, es imposible. ¿Y qué nos dice hoy el texto? Ya oro, ahora actúe. ¿Por qué se queda ahí Moisés? ¿Por qué se queda ahí botado? Yo ya escuché. Estoy diciendo es que usted ponga con esa vara, ahora se abra el mar. Ya hizo usted lo posible. ¿Yo voy a hacer qué? Lo imposible. ¿Qué era lo imposible? Abrir ese mar. Abrir ese mar. ¿Le estaba disgustando a Dios la oración de Moisés? No le estaba disgustando. Entonces la respuesta es: ya no ore más, deje de orar, póngase las pilas y actúe. Vaya a hacer lo que yo le estoy mandando. La casa no le va a quedar construida a usted. Vaya, haga préstamo, vaya, mire a ver cómo se esfuerza. El ser profesional no le va a dar a usted el título por estar orando. Ya oró, ¿qué está haciendo para conseguir el título como profesional? ¿Será así o no? Casi lo vemos tan imposible. Actúe, Moisés, actúe, ponga esa vara ahí que yo quiero glorificarme. ¿Por qué continúas clamando a Moisés cuando tu petición ha sido concedida? Ya he aceptado tu oración. Muchos. No estoy hablando mal de la oración, porque yo soy un hombre de oración y coordino la red de oración, pero es que a veces nos falta actuar. Nos quedamos llorando, y claro, eso está bien, pero ¿actuamos? Muchas veces no actuamos. Ay, Señor, no me respondió. Ay, el Señor, mire, ay, no se me dieron las cosas. Pero usted no ha actuado, no ha hecho lo que tiene que hacer, no ha avanzado en sus proyectos, no ha hecho lo que le corresponde a usted hacer. Ya el Señor escuchó nuestra oración, ahí es que actuar. Mande al pueblo a que marchen, alza tu vara, que tiene poder ahí, divide el mar en dos. El Señor siempre estuvo con Moisés, en una nube de día y en una nube de fuego de noche. Y es tan increíble que los egipcios venían, ¿no? Y entonces el ángel del Señor, que es una representación de ¿quién? De Jesucristo, viene atrás para cubrir las espaldas y pone ceguera a los egipcios y le pone luz ¿a quién? Al pueblo, porque eso estaba oscuro, y menos de noche. Pues imagínense, eso estaba oscuro y el mar se abrió. Ponga usted a pensar. Pero él nunca los descuidó.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de poder, un Dios que le abre a usted los ojos, lo está cuidando. La oración tiene un lugar de privilegio, vuelvo y repito, no estoy diciendo que usted no sea mujer de oración, pero debe dársele lugar a la acción. ¿Así estamos o no? Si usted se pone a mirar, siempre el Señor ha estado con usted. Siempre, usted mire y verá, en pequeños detalles, en grandes detalles, pero el Señor ha estado ahí o no. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué le ha faltado a usted? Nada. ¿Nos ha fallado? No. No nos ha fallado. Entonces, debemos seguir avanzando, debemos seguir pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Cuando vemos las cosas oscuras a veces, muy oscuras, cuando estamos atravesando esa situación difícil, como el mar, ¿no? Y a veces hay unas cosas muy difíciles para uno. Y a veces uno como humano duda, ¿cierto? A veces uno como, porque es la humanidad de uno. Entonces ahí es donde, es cierto que el Señor hizo este milagro, cierto que el Señor hizo otro milagro, cierto que el Señor, mire lo que hizo con mi pastora, tremendo, mire cómo la ha sostenido cuando el médico dijo que iba a morir. ¿Hemos hecho lo posible? Sí, ¿cierto, pastora? Hemos orado, usted también ha hecho lo posible. ¿Dios ha hecho qué? Lo imposible, hermano, lo imposible. Así funciona el Señor. Y en medio de toda esta situación difícil, en medio de todo lo que estemos viviendo, acuérdese siempre que es para qué, la gloria y la honra del Señor. Mi mamá se murió hace 20 años, yo todavía estaba trabajando. Ella no tenía nada en su cuerpo, de un momento a otro empezó a tener dificultades en su estómago. Le sacaron una radiografía y le dijeron que era unos cálculos. Yo le dije un día que llegué a la comisión y llegué y estaba muy maluca. Entonces me acosté al lado de ella, consentila, porque yo amaba mucho a mi mamá. Cuando ya la internaron en el hospital, yo le dije, tranquila mami, que le van a quitar esos cálculos y ya le pasa todo. Y resulta que era cáncer en el hígado, ahí se lo detectaron. Ella duró solamente un mes. Y yo en medio de esa situación tan difícil, yo decía, bueno, en medio de esa oscuridad y en medio de todas esas cosas, yo le preguntaba al Señor y me dijo, es que es para la gloria y honra mía, para que yo sea glorificado, para que yo sea exaltado. Yo sé cómo te está doliendo. Y el entierro de ella fue multitudinario y mucha gente recibió a Cristo en el corazón. Y ahí entendí que todo es para qué, la gloria y la honra de Él. Lo importante de esta situación es que cuando yo veía lo imposible para que ella se volviera cristiana, porque adoraba ídolos, eso era muy imposible, adoraba a la Virgen, porque eso es una cosa, una secta terrible esa católica. Soltó y lo imposible se hizo realidad, porque yo hice lo posible y se murió, listo. Allá un día me voy a ver con ella, listo, pero se salvó. Y fue un milagro el que ella renunciara a su idolatría. Aún así yo no entendiera, pero todo era para la gloria y la honra. Todo lo que pase, aún la muerte de uno, aún lo que suceda, así no lo entendamos, nosotros no somos nadie para debatirle al Señor, es para su gloria y para su honra, porque Él sabe lo que hace con nosotros. Amén. Y lo último que lo veo acá es confiar siempre en Dios.
Confíe siempre en Dios. Cuando leemos del versículo 21 al 31, ¿sí? Dice el Señor, dice la Biblia que extendió ¿el qué? Su vara. Confió en el Señor. Bueno, sí, aquí ya no hay nada que hacer. Pues gente allá y a este mar y estos demonios ahí detrás persiguiéndome. Dice que extendió su vara. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y después volvió y se juntaron, pero para exterminar a los espíritus inmundos, a los demonios. Si Moisés no hubiera confiado en Dios, había sido un fracaso. Oiga lo que estoy diciendo. Si Moisés no hubiera confiado en Dios, ha sido un fracaso. Y eso es lo que pasa cuando uno no confía en Dios. Viene el fracaso. ¿Sí es así o no? Viene el fracaso. Y un fracaso terrible. Porque cuando la persona no confía en Dios, cae en adulterio. Cuando el muchacho no confía en Dios, cae en la pornografía. Muchos. Para no generalizar. Y se vuelve dijeron una vez, una hecatombe. Se acaban los negocios, se acaban las finanzas, se separa la pareja, el muchacho va a la cárcel, otros se mueren por no confiar en Dios. Así nos duela. Entonces, si usted haga, listo, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué es lo que me quieres enseñar con esto? Me está doliendo esto, pero bueno, a ver, yo confío en ti, Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Como le dijo Pablo al Señor Jesús cuando se cayó al suelo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pablo al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? Y lo puso ciego, ¿no? Proceso, ciego. Y él entendía. Y mire quién fue Pablo. Mire quién fue Pablo. Vuelvo y repito, si Moisés no hubiera confiado en Dios actuando con su vara para que se abriera el mar, ¿qué hubiera pasado? Y dice el versículo 30 y 31, que así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran portento que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Si usted de verdad ha hecho todo lo que el Señor le ha mandado, esté tranquilo. Siga confiando en el Señor, que el Señor va a hacer una obra en usted en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que usted esté pidiendo allí. Pero ¿qué le dice el Señor hoy? Actúe, mijita. Actúe, mijito, actúe ya. Tu oración ha sido escuchada. No hace, hágale. Cuando hablamos de ese movimiento tan terrible ahí, ¿no? De las fuerzas del mal, de los demonios, de los espíritus inmundos. Entonces, Jesús no solo nos libertó, sino también derrotó a Satanás. ¿Sí es así o no? Y a todo su ejército de maldad. Cuando habla anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándolo ¿en dónde? Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Tenemos un Dios soberano, un Dios eterno. No consumamos tanta religión. ¿Sí me hago entender con eso? Nos hemos vuelto consumidores de religión. No, Dios no quiere consumidores de religión. Pues pasa, nos hemos quedado. Yo me hubiera quedado ya en la católica.
consumiendo religión, el día a día. No, y aquí debemos cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Colóquese de pie.